Listo, jóvenes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos todos a la clase número 8 del curso de historia. ¿Ya? Hoy día nos toca, ustedes ya saben que los días impares nos toca HU y los días pares nos toca HP. Ya, hoy día vamos entonces a iniciar nuestra sesión tomando en cuenta entonces el desarrollo de otro importante periodo de la historia universal. A ver, un pequeño repaso antes de entrar propiamente a nuestra clase del día de hoy. A ver, chicos, veamos la ¿cuál fue el imperio más importante de la Edad Media en Europa? Chicos, imperio más importante de la Edad Media en Europa, ¿cuál fue? A ver, los escucho sus opiniones o los leo en el chat. Bizantino en Europa, mi estimado, ¿ah? Ya, el bizantino siempre fue un imperio en crisis, ya. El más importante, chicos, y eso hay que acordarnos, fue el imperio carolingio, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta, por si acaso, porque Carlomagno es considerado uno de los más importantes gobernantes de la Europa medieval. Otro, otro, la medieval. Chicos, el desarrollo de la gran mortandad que hubo en la Europa medieval fue ¿por qué causa? A fines de la Edad Media hubo un elemento que generó grandes muertes. ¿Cuál fue el motivo de la gran mortandad en Europa? ¿Ah? Edad Media, ¿qué pasó? Ya acuérdense que a fines de la Edad Media se produjo un evento catastrófico para la población llamado la peste negra. Ya, eso generó la muerte de millones de personas en el contexto europeo. Otro, la, mm, la guerra de las cruzadas fue entre los europeos contra qué pueblos, ¿ah? La guerra de las cruzadas fue entre los europeos, pero ¿contra qué pueblo? A ver, chicos, judíos, no, los judíos no son musulmanes. ¿Qué pueblo, ah? Ya, ahí cuidadito, cuidadito. Ahí el pueblo en sí fueron los turcos, ¿ya? Un pueblo musulmán de gran importancia durante la Edad Media. Hay que tener mucho cuidado ahí, muchachos, ¿ah? Eh, a ver, otro. Las otra pregunta, veamos otra preguntita. Eh, chicos, ¿cuál fue la más importante técnica agrícola, tecnología agrícola desarrollada durante el periodo preincaico? Más importante tecnología agrícola en el periodo preincaico. ¿Cuál fue esa? A ver, acueductos. Mm, sí, tal vez. Pero no es tanto, ¿ya? Está bien, la idea es transportar el agua, eso está muy bien, mi estimado Javier, pero el detalle es que más que los acueductos, ya lo que se desarrolló fueron los canales. Los acueductos son subterráneos, en cambio los canales están a nivel, tocando el suelo. A ver, apagamos el micro. A ver, ¿dónde está? Listo. Ya, en sí fueron los canales de riego, mi estimado. Ya, luego otro, dígame una cosa, la técnica de camellones se desarrolla en las zonas bajas o en las punas. ¿Dónde se aplica la técnica de camellones? ¿Ah? ¿Valles o punas? A ver, chicos, ¿qué pasó? Camellones, ¿se aplica en los valles o en las punas? Esa pregunta está bastante fácil, ¿ah? A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, mi estimado. Cuidado, los camellones es la técnica que aplicaban los tiahuanacos y por lo tanto esto se aplica principalmente
en la zona de las Punas. Ya hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿ah? Pues esa pregunta no era tan difícil, ¿ah? Hay que tener cuidado. Otro, la... A ver, ¿cómo se llamó el reino bárbaro que se asentó en el territorio de lo que ahora es el país de España? ¿Mm? Reino bárbaro que se asentó en el territorio que hoy día es el país de España. ¿Cuál fue ese reino? ¿Cómo se llamó el pueblo bárbaro que se asentó en España? A ver, chicos. Acuérdense que hubo varios pueblos bárbaros, ¿ya? De esos, hay algunos que nos interesan, porque especialmente uno, porque tienen ya los bárbaros, pero eso es muy general, porque habían varios pueblos bárbaros, habían varios pueblos bárbaros. Aquí nos referimos nosotros a los llamados visigodos. Todos los pueblos que entraron fueron pueblos germanos. Los que se asentaron en España en sí fueron los pueblos visigodos. A ver, otro. La crisis, el, a ver, otra pregunta. Por los visigodos. ¿Cómo se llamó el pueblo que se asentó en las Galias? ¿Ya? A ver, chicos. Ya, ese nombre suena medio raro, ¿no? Las Galias. Galias es el nombre original de lo que hoy día se llama el país de Francia. Ese sector se llama Galia, por eso es que a los franceses también les llaman galos. La pregunta es, ¿cómo se llamó el pueblo que se asentó, el pueblo bárbaro que se asentó en las Galias? A ver, chicos. Excelente, muy bien, los francos. Justamente de los francos van a ser la palabra Francia, pues que hoy día utilizamos. Otra, a ver, otra, podemos señalar. em, ¿Cuál fue el pueblo que se destacó, el pueblo preinca que se destacó por su labor comercial, por la actividad comercial? Pueblo preinca que destacó por la actividad comercial. A ver, chicos, pueblo preinca, comercio, ¿quién fue? Oye, se está fácil, ¿ah? ¿Qué pasó? Excelente, muy bien, Jean-Pierre. Los chinchas se destacaron por esta actividad. A ver, otro caso, a ver, ¿cómo se llama esto? Durante las fases finales, el intermedio, a ver, intermedio tardío. En el intermedio tardío estuvieron los chinchas, los chimú. Eh, la cerámica destacó principalmente por la calidad o la cantidad. A ver. La cantidad, muy bien, muy bien. Acuérdense que se desarrollaron los moldes y los moldes dieron origen a gran cantidad de cerámica, pero por cantidad principalmente. Otra, la... mm, ¿cuál fue la principal estrategia de los pueblos bárbaros para mezclarse, de los líderes bárbaros para mezclarse con los pueblos cristianos? A ver, chicos, ¿cuál fue la principal estrategia de los pueblos bárbaros, de los líderes bárbaros para mezclarse con los pueblos conquistados cristianos? Excelente, muy bien. Muy bien, Marco. Adoptaron la religión católica y eso se daba inicio con el bautismo, ¿no? Con el bautismo. Luego, a ver, um, dijimos, ¿cómo se, cómo se llamaban los grupos eh, de trabajadores, de siervos, la plebe? ¿Cómo se llamaba en la Edad Media?
¿Cómo se le llamaba a la plebe? Ya, eso es un poquito raro, ¿ya? Servidumbre es una forma de trabajo, un tipo de trabajo, un tipo de relación. A esos grupos se les llamaba laboratores, ya laboratores o plebeyos simplemente. Otra, ¿cómo se llamó la capital del reino de los Chimúes? ¿Cómo se llamó la capital del reino de los Chimúes? A ver, capital del reino Chan Chan, excelente, muy bien, muy bien. Otro, ¿cuáles son los, a ver, mencióname tres pueblos que se caracterizaron por la adoración al dios de los báculos? Pueblos que adoraron al dios de los báculos. Por lo mínimo hay tres ahí, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver. Tiahuanaco, muy bien, Harold. ¿Quién más? Wari, muy bien, Wari. ¿Quién más? Falta uno ahí. Chavín, pues, Chavín. Los Chavín también adoraron a los dioses de los báculos, al contrario, fueron uno de los primeros, ¿no? Ya chicos, muy bien, se nota que han estado repasando, ya hay que así repasar constantemente para evitar estudiar a última hora, porque a veces se nos complica y nos rellenamos de temas innecesarios, ¿ya? A ver, vamos a compartir nuestra pantallita para nuestro tema del día de hoy. Dijimos, hoy día es semana 8 y por lo tanto nos toca un tema de ya, tema de HU que digo HP. Vamos a compartir aquí la pantallita. A ver, vamos a esperar que comparta. Ahí estás. Listo. A ver acá. ¿Se observa el PPT? ¿Me confirman por audio? Sí. Ok, chévere, chévere. Ya chicos, hoy día nos toca entonces tocar el tema. Vamos a ver acá. Hoy día nos toca desarrollar el tema sobre el Tahuantinsuyo. Ya, ese tema es bastante peculiar e interesante. Vamos a ver aquí. Un primer detalle que podemos anotar es que el Tahuantinsuyo se desarrolló en qué horizonte, jóvenes, ¿nos acordamos? Había horizonte temprano, medio y tardío. ¿Qué horizonte, ah? Tardío, pues, ¿ya? Representa el tercer horizonte. Pero hay un detalle, ¿ah? A ver, por ejemplo, esto ha venido como pregunta. ¿Los incas se originaron en el horizonte tardío? Chicos, los incas se originaron en el horizonte tardío. A ver, ¿qué respondemos ahí? ¿Sí o no? Sí. No, cuidadito, cuidadito ahí, ¿ya? Esa pregunta es medio confusa, a veces medio rara. Los incas, tengamos en cuenta algo. Tahuantinsuyo se le llama, Tahuantinsuyo se le llama al momento en que los incas se encuentran en expansión militar. ¿Se comprende? Sí. Ya, entonces, propiamente los incas no surgieron acá. El Tahuantinsuyo es el Tahuantinsuyo es el momento en que los incas ya empiezan a conquistar otros pueblos y empiezan a expandirse en gran medida, pero no es el momento en que surge. Ellos surgen en la etapa anterior, que sería el intermedio tardío. Veamos aquí. Dice, el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo tiene que ver, ¿ya? Y a ver, acá hay un par de factores que podemos explicar, ¿ya? Debemos entender primero que cuando se produce a ver, todo lo que sabemos de los incas, no lo sabemos por los incas, ¿se entiende? Sí. ¿Ya? Puesto que los incas no tuvieron escritura. Lo que sabemos de los incas lo sabemos gracias a los españoles que escribieron sobre ellos y ello permitió entender parte del desarrollo cultural que tuvieron. Los incas son un pueblo bastante peculiar, puesto que los incas nunca contemplaron un proceso de unificación propiamente,
¿ya? A ver, entendamos lo siguiente. Cuando los incas caen, los españoles siempre sintieron admiración por los incas. Tal es así que su admiración se reflejó por sus grandes construcciones, por el sistema que crearon. Pero los españoles respetaban a los incas, no a ti. Profe, ¿qué hablas? ¿Ya? Lo que pasa es que sucede un detalle particular, pues. Chicos, ¿nosotros descendemos de los incas? ¿Somos descendientes de los incas? No. No, muy bien. Ya, eso que quede bien en claro. En el siglo XX aparecieron grupos indigenistas y estos grupos indigenistas, tomando en cuenta las lecturas, los textos del Inca Garcilaso, comenzaron a desarrollar una serie de exageraciones que se han transmitido de generación en generación. Una de ellas es decir que provenimos de los incas y eso es una completa falsedad. Nosotros, a ver, imagínate que en los tiempos de los incas tú vivías en Ica, por lo tanto tú eras un chincha. Si tú hubieras vivido en Lima, tú eras un Ichma, ¿ya? Cuando los incas vinieron a Lima y conquistaron Lima, a los incas nunca les preocupó, o sea, los incas nunca dijeron, ustedes se van a llamar incas de ahora en adelante. Nosotros nos seguíamos llamando Ichmas y simplemente mientras pagáramos los impuestos, para los incas no había preocupación para nada. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, profesor. Entonces, muy bien. Entonces, por eso podemos decir que no descendemos de los incas, nosotros descendemos de los pueblos que los incas dominaron, que es una idea bastante diferente. Ya, número uno. Número dos, podemos tener en cuenta otro importante factor. El desarrollo de la vida de los incas ha tenido una serie de particularidades. Una de ellas es que los incas vivieron, a ver, repetimos ya. Como te dije, los españoles siempre tuvieron admiración por los incas, por la élite incaica, no por los indios comunes. Cuando el Perú se independiza, se empezó los estudios de los incas eran muy pocos, en los primeros años de vida como Perú, casi no importaban. Se pensaba que todas las huacas que había, todas eran incaicas y no había ninguna discusión. Recién en el siglo XX es cuando los arqueólogos determinaron que tal huaca pertenecía a tal cultura, tal huaca a diferente cultura. Eso ahí cambió. Pero hay un detalle, que después de la guerra con Chile surgió un movimiento llamado el indigenismo. Y el indigenismo tomó como base las ideas del Inca Garcilaso de la Vega. El gran problema del Inca Garcilaso es que este señor empezó a desarrollar algunas ideas demasiado exageradas sobre los incas, ¿ya? El Inca Garcilaso sí era un descendiente directo de los incas, pero hay un detalle, que ese señor se fue del Perú cuando era apenas un jovencito y recién casi a los 35 años empezó a escribir sus primeras memorias, sus primeros comentarios sobre cómo era el incanato. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Por eso es que se piensa que debe haber exagerado algunas cosas. Por ejemplo, hay un detalle. Garcilaso mencionaba de que los incas habían sido un imperio perfecto, un imperio donde no había explotación, lo cual es falso. Hoy día sabemos, por fuentes de los españoles, sabemos que sí hubo explotación. Inclusive, mira esto de acá, esta bandera. Durante mucho tiempo se ha vendido la idea de que esta bandera de 7 colores, acá hay 6, pero en sí es de 7, la huifala, es una bandera incaica, lo cual es falso. Los incas nunca tuvieron bandera. Esa bandera es de los movimientos indigenistas contemporáneos del siglo XX, ¿ya? Otra idea, por ejemplo, curiosa, es que los incas, entonces, ya estamos dando tres ideas muy particulares. Los incas no eran un pueblo tan integrador. Sabemos que los incas eran, por el contrario, eran un pueblo muy odiado por sus vecinos en la época. Eh, lo que también sabemos de a ver, todo esto se manejó de esta manera durante casi todo el siglo XX hasta que llega 1960
y algunos estudiantes peruanos empiezan a ser becados, entre ellos una joven, María Rostorowski, un señor Waldemar Espinosa, y estos señores se van a España, puesto que en España están las fuentes que hablan sobre el imperio de los incas. Acá solamente quedó los comentarios de Garcilaso, pero muchos de los relatos de los españoles se encuentran allá en el archivo de Indias. Estudiaron esto y gracias a ese estudio es que hoy día tenemos fuentes más reales y más fidedignas sobre cómo fue el incanato. ¿Se comprende? Sí, Ya. Entonces veamos acá. El Tahuantinsuyo, ¿no? El Tahuantinsuyo dice, básicamente, Tahuantinsuyo ha sido pregunta esto, abarcó 6 países de lo que hoy día es América del Sur. Por el norte llegaron hasta Colombia, por el sur hasta Chile, la ceja de selva por el oriente y por el oeste el Océano Pacífico. Abarcaron el país de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. ¿Ya? En cuanto a, vemos ahí, el incanato básicamente le llegó a conquistar a casi todos los principales pueblos de su época. También vemos aquí que su expansión se dividió en 4 suyos, de los cuales el más importante siempre fue el Chincha y suyo. Profe, ¿por qué el Chinchaysuyo? Porque el Chinchaysuyo coincide con las tierras de mejor agricultura del antiguo Perú. ¿Se comprende? sí. Dijimos que la mejor agricultura estaba en la costa, sierra o selva. Costa, sierra o selva. A ver, chicos, ¿qué pasó? Mejor agricultura. Costa, sierra y selva. ¿Se me escucha? Jóvenes, ¿se me escucha? A ver, ¿cómo está el Sierra, audio? Ah, ya, ¿se me escucha? Disculpen, ¿se me escucha bien? sí. Ah, ya. La pregunta era, les mencionaba, ¿por qué el Chinchaysuyo? Porque sucede que aquí estaban las mejores tierras agrícolas y eso hacía que en el Chinchaysuyo esté la mayor cantidad de población. A los incas lo que le interesa. A ver, ¿qué le interesaba a los incas? ¿Que yo te entregue mis alimentos o que yo trabaje en las tierras de los incas? ¿Qué le interesaba? ¿Recopilar alimentos o el trabajo de la gente? A ver, chicos, Trabajo. respondan. El trabajo, muy bien. Lo más importante para ellos era la capacidad de reunir la fuerza laboral. Por eso es que los incas tenían esta particularidad que era muy importante, ¿no? De ahí que el Chinchaysuyo, al tener la mayor cantidad de población, por eso es que también tenía la mayor importancia, pues, para estos pueblos. Veamos, el Chinchaysuyo, ¿no? El Collasuyo era el sector que coincidía con la meseta del Collao y de ahí se obtenían sobre todo lanas, las lanas que eran tan importantes para el desarrollo de sus tejidos. Luego tenemos el Antisuyo, que está para el lado de la selva, y el Contisuyo, que está para este lado. Curioso, el Contisuyo coincide con la zona de Arequipa, y es la zona donde están los temblores y por lo tanto donde es una zona de constantes volcanes. Esto hacía que este lugar tenga sobre todo connotaciones y matices religiosos, ya que se veían en sus ceremonias o entre otros. A ver, luego de esto podemos observar el origen. Los incas explicaban su origen ellos mismos a través de leyendas. Ahí tenemos 2 leyendas importantes, la de los hermanos Ayer, que explica la travesía pues, de un grupo de hermanos y según la leyenda explica cómo estos hermanos van lentamente quedando uno tras otro, ¿ya? Y que explica ya los enfrentamientos que al parecer tuvieron los incas con otros pueblos, ¿ya?
¿Qué más? Luego, la otra leyenda es la de los hermanos Ayar, perdón, la del Manco Cápac y Mamahoyo, que se describen los famosos comentarios reales. Esta leyenda es muy importante porque explica primero cómo salen de una laguna, ya la travesía que tuvieron, mira, aquí ves a un Manco Cápac surf, pero lo más importante se ve abajo. La leyenda dice que antes de los incas, la gente no conocía las labores propias de sociedades desarrolladas. O sea, la gente no conocía la agricultura, no conocía la construcción, ni el tejido. Lo cual hoy día sabemos que es recontra falso, pues, ¿ya? Antes de los incas, tú sabes que estuvieron los Chimú, estuvo Caral, estuvo Huari, estuvo los Chavín, ¿ya? Y todos ellos generaron un importante desarrollo de todas estas actividades. Los incas trataban con ello de sorprender a la gente y decir que con ellos empezó el verdadero desarrollo, lo cual es falso. Lo que hoy día sabemos es que los incas, básicamente la arqueología, permite entender de que los incas tienen una procedencia básicamente de la cultura tiahuanaco. Al parecer los incas son una parte de los antiguos grupos tiahuanaco, ya que al ser derrotados, al ser derrotados básicamente por pueblos aymaras, tuvieron que escapar del Collao y al escapar migraron desde el Collao hacia la zona norte. Una vez que llegaron a la zona norte, entonces se establecieron como señores, pero con diversas dificultades. Las dinastías. Básicamente, esta lista de gobernantes que acá observamos es la que se llama el Capa Cuna, donde el Inca Garcilaso propone una lista a través de dos grupos, un primer grupo llamado Urin y un segundo grupo llamado Anan. De estos dos grupos ha sido pregunta, el grupo más importante es el grupo Anan, porque este grupo dirigió las más grandes conquistas con las cuales se conoce al incanato. El, a ver, hay un detalle acá particular en el Capacuna, puesto que no se sabe por qué el Inca Garcilaso obvió algunos gobernantes que hoy día se sabe que existieron. Inca Urco, Amaru Yupanqui, entre otros, ya Garcilaso los niega como si no existieron, pero a través de otras fuentes sabemos que sí tuvieron una importante presencia en ese sentido, ya, en ese sentido. Eh, ¿Qué más? Mm, además de esto, un detalle particular es que algunos gobernantes incaicos se sabe que tuvieron una serie de excesos. Tal vez por eso es que, tal vez por eso es que ¿cómo se llama esto? Tal vez por eso es que el Inca Garcilaso los obvió. Otro factor acá es el proceso histórico. Se sabe que los incas tuvieron tres fases de desarrollo. La etapa del Curacazgo, cuando fueron un pequeño pueblo que tuvo grandes problemas para asentarse. La segunda etapa, que fue la etapa de confederación, ya donde principalmente se establecieron las alianzas, entre ellas las alianzas matrimoniales. Los incas lograron establecer una serie de estrategias que les permitió sobrevivir en este lugar y así pudieron básicamente asentarse en este lugar. La tercera etapa es la etapa del imperio. Ya hemos dicho que imperio implica expansión militar. Gracias a su ejército, después de vencer a los chancas, es que Pachacútec inicia este proceso y la organización del imperio. Luego de Pachacútec está Tupac Inca Yupanqui y posteriormente Huayna Cápac, ¿no? Con Pachacútec, ¿qué observamos? Primero, la victoria sobre los chancas. Esta victoria va a ser fundamental porque luego de los peligros que representaron los chancas que casi destruyen a los incas, es que los incas inician de manera autónoma su proceso de expansión, sometiendo a diversos pueblos en su camino. Lo que también podemos ver acá es que se inician entonces la expansión militar, se inicia la expansión. Pachacútec es conocido por establecer la organización social.
la organización social. A su vez también podemos ver que el Cusco quedó sumamente destruido y Pachacútec ordena la reconstrucción del Cusco y como ves aquí inclusive manda que la ciudad sea construida con la forma de un felino. ¿Se observa la forma? ¿Se observa? Sí. Ya. Esta particularidad se repite en muchas de las construcciones incaicas, ¿no? Ya, ¿qué más? Luego de esto, tenemos aquí parte de los principales proyectos arquitectónicos que se dieron en la época de Pachacútec. Por ejemplo, Machu Picchu, aquí ves Sacsayhuaman y Choquequirao, ¿no? Que es una de las construcciones más importantes que se han estudiado en los últimos tiempos. Con Tupac Inca Yupanqui se le conoce como el Inca navegante por su travesía a Oceanía. También con Huayna Capac, como te dije, aquí se da la máxima expansión. A ver, jóvenes, pregunta. Si hay más expansión militar, ¿hay más o menos rebeliones? Dos. Más rebeliones. Más rebeliones. Entonces ahí hay un gran detalle, porque a medida que los incas se expandían más, ¿ya? Como los incas se expandían más, entonces empezaron los problemas. Los pueblos dominados se rebelaban mucho más contra la opresión de los incas. Es por eso que empiezan ya los primeros problemas que se observan en el imperio. A esto, bueno, Huayna Capac muere y también muere su sucesor legítimo llamado Ninan Cuyoch. Por eso es que después los hijos de Huayna Capac van a pelearse el trono. Aquí observamos a dos señores que son muy conocidos por nosotros, ¿no? Huáscar, ¿y quién? Y Atahualpa, ¿no? La guerra entre ambos, como te dije, va a debilitar al imperio. Bueno, posterior a esto, ya se va a dar, ya con la llegada de los españoles, se va a iniciar propiamente la resistencia de los incas para tratar de no caer ante los españoles, lo cual no van a poder evitar, ¿no? Bueno, entonces tenemos este factor. A ver, si analizamos las estructuras del Tahuantinsuyo, podemos entender algunos criterios. El primero es que el Tahuantinsuyo, como vemos, fue algo muy parecido a lo que fueron en su momento los Huari. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Están ahí, Sí. jóvenes? Ya. Sí. Por ejemplo, miren, acá tenemos el Cusco, la capital. Los puntos de azul vienen a ser las ciudades importantes y los puntos blancos vienen a ser los pueblos dominados, pues, ¿ya? Básicamente, esto era unido a través de una red de caminos que existían para conectar los diversos sectores del imperio. De ahí la importancia, ¿no? La idea de expandirse. Dos detalles que se pueden analizar acá son importantes. Pregunta, ¿por qué los incas se expandieron hasta el norte y hacia el sur? Por eso es que al incanato también lo llaman un imperio longitudinal, porque va de norte a sur. La pregunta sería, ¿y por qué los incas no se expandieron hacia el oriente? ¿Por qué no se expandieron hacia la selva? Y ahí hay un detalle particular. Em, Acuérdate que en la selva hay pueblos de cazadores que todavía viven en la edad de piedra. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. Qué le conviene a los incas? ¿Dominar agricultores o dominar cazadores? ¿Qué les conviene? A ver, chicos. Agricultores. Agricultores, muy bien. Por eso es que los incas se fueron hacia el norte y hacia el sur, porque hacia el lado de la selva no iban a encontrar pueblos de agricultores, ¿ya? O sea, eso iba de la mano de las propias necesidades que tenía el imperio incaico. Veamos, los incas también fueron una cultura de creaciones originales o de síntesis. A ver, incas, ¿originales o de síntesis? Síntesis. Síntesis. Los incas no crearon casi nada, lo que hicieron fue
copiar todo lo que los pueblos anteriores les habían dejado como habían creado ya antes. Copiaron, por ejemplo, los canales de la costa, los andenes de los valles de la sierra, copiaron el sistema de acueductos de los Nazca, el sistema de camellones de los Tiahuanaco, y todo lo replicaron y lo mejoraron para luego utilizarlo. En la organización, acá hay un factor curioso, ¿no? A ver, jóvenes, por ejemplo, me imagino que antes de entrar a clase, a tu clase virtual del CEPRE, me imagino que te habrás dado un baño, te habrás lavado la boca después de almorzar, ¿no? Se supone, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Mira, hay un caso curioso porque a ti ya no hay que estarte diciendo, oye, báñate, oye, lávate la boca. Tú ya sabes que eso tienes que hacerlo porque si no lo haces, tu salud se puede perjudicar. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? sí, Ya. Entonces, eso genera un factor bastante peculiar. Eh, ¿Por qué? Porque aquí viene un detalle curioso, pues. ¿Qué significa un principio en la economía incaica? Significa que estas son prácticas o actividades que sí o sí los incas tenían que desarrollar. Los incas pensaban que si esto no lo realizaban, entonces su propio sistema de vida podía tener falencias, podían entrar en crisis. ¿Cuáles son esos principios que sí o sí aplicaban? La reciprocidad y la redistribución. Los incas no tenían sistema de mercado. Ellos vivían bajo otro sistema de intercambios. ¿Qué es la reciprocidad? Es la ayuda mutua, la colaboración que existe entre los habitantes de los pueblos. ¿Qué es la redistribución? Es que cuando el Estado acumulaba cierta cantidad de alimentos, lo que hacía era entregarlos a los pueblos, ¿ya? Para que puedan subsistir. ¿Se entiende? sí, Ya. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, estos principios todavía se observan hoy en las prácticas andinas. O sea, los incas ya no existen, pero estos principios siguen existiendo. Por eso es que en el caso de los incas ya no fortalecieron un sistema de mercado, debido a que estas prácticas reemplazan propiamente al sistema de mercado incaico. Veamos. Los incas dominaron las tierras, ya, pero las repartían para su trabajo. No existió la propiedad privada en el tiempo incaico propiamente. Dice, aquí tenemos primero que las llamadas tierras del Inca que vemos abajo eran las tierras más importantes. Eh, esto generó que estas tierras sean utilizadas para los fines imperiales. ¿Se comprende? ¿Se entiende? sí, Eran utilizadas para el Estado, lo utilizaba el Inca, su familia, y principalmente lo utilizaba el ejército, pues. Para el ejército estas tierras eran fundamentales, porque de aquí alimentaban a las grandes cantidades de soldados, ¿no? Luego, por ejemplo, esta famosa fiesta, ¿no? El Inti Raymi. La famosa fiesta del Inti Raymi, imagínate que al Cusco llegaban 50.000 personas. Para alimentar a tanta cantidad de personas, los incas tenían ya tierras especiales dedicadas justamente para los alimentos de estos momentos. Eso salía de las tierras del sol. Y otro tipo de tierras eran las tierras de las comunidades, o sea, las tierras del Ayo. Pregunta, ¿los andenes eran lugares con alta o baja producción? Chicos, andenes, alta o baja producción. ¿Ah? ¿Alta o baja? ¿Qué pasó? Alto. Ya, a ver, ahí hay que tener cuidado. En sí los andenes tenían baja producción. ¿Está bien? ¿Se entiende?
A ver, lo que pasa es lo siguiente. Acuérdate que las tierras agrícolas son los valles. Los valles es lo que tiene alta producción. El- los andenes, ¿qué cosas son? Los andenes son cerros, son montañas. eh, y las montañas no están hechas propiamente para producir. ¿Se comprende? Sí, Ya. El detalle con estos andenes es que, a ver, ¿por qué son tierras de layo? De ahí tenemos que entender que las tierras de layo eran las peores tierras. ¿En qué sentido? La idea era la siguiente, mira, suponte que, ¿cómo te explico esto? Al mes, tú y tu familia, al mes necesitan 100 kilos de papa para sobrevivir. ¿Se entiende? ¿Se, se comprende? sí, Ya, necesitan 100 kilos de papa, pero los andenes producen poco. Entonces los andenes a lo mucho te van a producir 70 kilos. Entonces te faltan 30 kilos. ¿Ya? Al mes, por más que quieras, al mes no vas a llegar a los 100 kilos. Entonces, profe, ¿y cómo haces para sobrevivir? Para eso es que los incas aplicaban este principio. ¿Cómo se llamaba ese principio? Redistribución. O sea, con lo que a los incas les sobraba, los incas te iban a dar esos 30 kilos que te faltaban. Profe, ¿para qué se hace eso? Para que tú dependas de los incas. ¿Se entiende? ¿Se Sí, comprende, chicos? ¿Se comprende? sí, Ya. La idea es como ves, como puedes observar, los incas lo que buscaban es que la población dependa de ellos. Y por eso es que crearon estas estrategias para que esta dependencia permanezca durante mucho tiempo. ¿Qué más? Luego tenemos, a ver, y las formas de trabajo. Todo el trabajo era colectivo. El trabajo era colectivo propiamente. Aquí destaca, por ejemplo, el AINI, ¿no? El AINI era básicamente una forma de trabajo recíproco entre los miembros del mismo ello, o sea, dentro de la propia familia. Esto se aplicaba, como ves acá, era la ayuda que se daba entre los miembros de la familia. Eso es curioso, profe, porque estas formas de ayuda se siguen observando hasta la actualidad, ¿ya? En los pueblos de la zona altoandina, hasta la actualidad, este tipo de formas de trabajo siguen siendo formas cotidianas de autoayuda. Inclusive, mira, después de trabajar, mira cómo comparten ahí la comida, ¿no? Mira, ahí está el postulante de ciclo básico, ¿no? Entre otros. Luego, eh, otra forma de trabajo es la minca. La minca es una forma de trabajo que beneficia a varias comunidades, como por ejemplo puedes ver acá ese sistema, o por ejemplo el famoso que es Huachaca, que se aplica en la zona de Apurímac, ¿ya? Que es Huachaca, se le llama a la actividad de varios pueblos para reparar los puentes colgantes. Gracias a estos puentes es que los pueblos pueden mantenerse comunicados y pueden generar actividades entre ellos. ¿Se entiende? sí, 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 profe. Ya. Ahí hay un detalle, porque para reparar ese puente, básicamente se juntan 5 o 6 pueblos. Ya, varios pueblos se juntan a la vez, ya, y eso les beneficia a todos. A eso se le llama minca. La otra forma de trabajo es la mita. La mita es el trabajo en favor del Estado, que consistía, por ejemplo, en trabajar en sus tierras, trabajar en sus construcciones y la forma más importante era luchar en su ejército, ¿ya? Entonces, esto daba pie a ese proceso. Ahora, otro detalle importante al analizar a los incas, son las técnicas agrícolas. Son las técnicas agrícolas, ¿ya? Estas técnicas agrícolas juegan un rol muy importante. Eh, a ver, como ¿los incas fueron originales o sintetizaron?
Chicos, incas, ¿originales o sintetizaron? Sintetizaron. Muy bien, ya copiaron lo de otros pueblos. A ver, veamos, por ejemplo, los huachaques. Esto lo copiaron de Chimú y Sicán. O sea, esto se practicaba en la costa norte. Costa norte, ¿no? Esos pozos hundidos para extraer agua para el agro. Técnica, camellones. Camellones, valles o punas. ¿Dónde se aplicaba? ¿Mm? ¿Valles o punas? Chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde va? Punas. Excelente, punas. El camellón solamente funciona en las zonas más altas. A ver, andenes, ¿se practicó esto en la costa o en la sierra? ¿Costa o sierra? Chicos, ¿costa o sierra? ¿Mm? ¿Qué pasó? A ver, muchachos, despierten. Esto, una consulta. ¿Hay andenes en la costa? No, ya. Los andenes solamente existen en los valles interandinos de la sierra. Hay un detalle, mira, por acá por la parte alta viene un canal y este canal permite irrigar al andén. Ya no vayas a pensar que cada indígena va a subir con su balde para echar agua a las plantas, ya eso no funcionaba así. Entonces tenemos los andenes. Y otra técnica muy importante que se desarrolló ya fue la llamada técnica de control de los pisos ecológicos. Como ya sabes, esto permitió que los pueblos altoandinos tengan variedad dietética. También el uso de chaquitacyas, el uso de la deshidratación de alimentos como el chullo. Y puedes ver acá el uso de andenería, ¿no? Que en la zona de Moray, por ejemplo, destaca. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya. ¿Qué más? Los andenes, ¿no? Como ven, ¿no? Desde la parte alta se jala un canal y el canal, desde el canal se establece las zonas de irrigación para los andenes. En lo político, la máxima autoridad era el Zapa Inca. El Zapa Inca era el gobernante que tenía el poder absoluto. Debajo del Zapa Inca se encontraba el Apo Cuna, que era el gobernador de los suyos. Y estos gobernadores formaban un consejo imperial. Debajo se encontraba el Apunchico Tocricot, que era el gobernador de una provincia. Y debajo se encontraba una de las autoridades más odiadas, que era el Tucus Ricuy. El Tucus Ricuy era el que se llevaba a los hijos, se llevaba a las hijas, ya para servir al imperio, y muchos de ellos nunca volvían. Por eso es que el odio hacia los incas era una constante. Por último, el curaca, que era el jefe del ayo. Pregunta, jóvenes, pregunta que se ha hecho acá. ¿Quién de estas autoridades no es cusqueño? Estos señores todos eran del Cusco, excepto el curaca. El curaca era del mismo pueblo. En la organización social destaca la nobleza, es el grupo con privilegios, y ahí destaca la nobleza de sangre, que era la alta nobleza. La nobleza de sangre, ellos eran en sí los cusqueños, ¿ya? Aquí estaba el Zapa Inca y su panaca, o sea, su familia. Por ejemplo, vemos acá, ¿no? La concubina, la esposa, el príncipe Oauqui, las hijas y el hijo del sol, que era el Inca. Pero, sin embargo, acá podemos ver parte de esta élite. A la élite incaica también se le llamaba orejones, debido a que usaban estas grandes orejeras que les generaban un gran peso y les jalaba propiamente el cartílago de la oreja. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eso generaba, ¿qué cosa? Eso generaba. Los incas tenían dos particularidades, jóvenes. Una de ellas era que como les dije, se colocaban estas orejeras que les hacían muy pesado el cargarlas. Y otra de sus particularidades es que se deformaban el cráneo, ¿ya?
A los incas tú los reconocías ¿cómo? Los reconocías porque se alargaban el cráneo y tenían un cráneo muy deformado, como los paracas, ¿ya? Ah, ¿qué más? Un detalle curioso es esto. Se sabe que los incas dejaron que ciertos líderes de otros pueblos mantengan su condición de nobles, y a eso se le llamaba élite provincial. O sea, esta era una élite de gente que no era del Cusco, que no era cusqueña, pero que en este caso mantenían ciertas condiciones de poder. La nobleza provincial, por ejemplo, el famoso señor de Chincha, el Chincha y Cápac, que se sabe que acompañó a Atahualpa en diversas instancias. Luego, en el pueblo tenemos a los Hatun Runas, que era la mayoría. Estos señores eran los que principalmente tributaban y conformaban los ayllus. Tenemos a los Yanaconas, que eran los sirvientes, ¿ya? Sirvientes de la nobleza. Tenemos a las Agyas, que eran las llamadas mujeres, utilizadas por los incas para matrimonios, para sacrificios, entre otros. Tenemos a un momentito, tenemos acá los mitmas, que eran las personas colonizadoras, y un caso curioso eran los chasquis, ya, porque esos señores también cumplían una función de comunicación muy importante en el desarrollo del imperio. Luego tenemos la cosmovisión andina. Hay que entender acá, hay que entender que así como hoy día, ¿no? Para nosotros, para los católicos existe un cielo, una tierra y un infierno. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí. Ya, para los incas habían 3 mundos, pero ninguno era un infierno. El Hanan Pacho o el mundo de arriba estaban los dioses principales, en el Kai estaban los hombres y en el Uco estaban los muertos y algunos dioses, como Pachacamac y la Pachamama. Este es un mural que estaba tallado en el Cusco, donde se reflejaba esta organización, pero los españoles básicamente lo destruyeron. 3 dioses eran importantes en el Caipacha, ¿no? El cóndor, el puma y el amaru, o serpiente, puesto que estos señores se dice que estos dioses podían conectar los mundos. Bueno, entre otros, ¿no? En la educación, la plebe no tenía sistema educativo, la gente se educaba con sus propios padres, solamente la élite tenía una educación con los amautas, y esto lo evidenciaban en una fiesta llamada el Huarachico. Por último, destaca la cerámica, ahí ves el aríbalo y el quero, sus construcciones que se caracterizan por su sencillez, solidez y simetría. Ahí ves debajo el coricancha. El coricancha es lo que está acá abajo, ¿ya? El coricancha es lo que está acá. La parte de arriba es la iglesia que los españoles construyeron encima. Aquí observamos Sacsayhuaman, entre otros, ¿no? Su religión politeísta y sus tejidos, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos a las preguntas de esta clase. ¿Listos para anotar las claves? A ver, chicos, ¿listos? Sí. Ya, al toque las claves de hoy día. A ver, te voy dictando. 1 casa, al toque, ya estamos en el tiempo. 1 casa, 2 casa, 3 barco, 4 casa, 5 casa, 6 casa, 7 dedo, 8 dedo, 9 casa, 10 avión. Muy bien, jóvenes, con esta imagen de las ñustas entonces nos despedimos hasta la próxima sesión. Dejamos de compartir, cerramos acá. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo. Dejamos de grabar ya para que tu profesor pueda entrar.